doctor Castañeda. Él el día de mañana va a completar sus otras dos ponencias. Vamos a hablar sobre ventrículomegalia. Entonces, van a sacar todos una hojita y van a responder estas preguntas. Pregunta número 1. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? La luz, por favor. ¿Cuál es el diagnóstico más probable de esta imagen? Perdón. ¿No? Tenemos acá, ¿tienen el puntero? Gracias. Tienen ahí un corte coronal y acá tienen un corte transversal de la cabeza de un feto. Y ustedes solamente tienen que poner pregunta 1, respuesta puede ser hidrocefalia número 1, 2 hidranencefalia, holoprosencefalia, quiste aracnoideo. Si quieren pueden poner 5, otra. Ninguna de las anteriores. ¿Están todos? Solamente pongan 1 y la alternativa que ustedes crean correcta. 1, 2, 3 o 4. Esta es una imagen cortesía del doctor Philippe Gentil, ¿no? La calota de un feto y igual. ¿Cuál sería su diagnóstico más probable? Nuevamente las mismas alternativas, entonces la pregunta 2, respuesta 1, 2, 3 o 4. Es una hidrocefalia, hidranencefalia, holoprosencefalia, un quiste aracnoideo. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Tercera pregunta. ¿Cuál es su diagnóstico más probable? Tenemos otra cabeza y tenemos acá una imagen. ¿Frente a qué estamos? Hidrocefalia, hidranencefalia, holoprosencefalia o un quiste aracnoideo. ¿Listo? Última pregunta. Pregunta número 4. Tenemos otra cabeza y una imagen en su interior. ¿Cuál es su diagnóstico? Hidra, holo o un quiste. Al que se saca 20 le vamos a exonerar de los costos de inscripción al Congreso. ¿Por qué traigo a colación estas imágenes? Porque no todo o no toda imagen econegativa que veamos en la cabeza fetal va a ser una hidrocefalia o una ventrículomegalia. Entonces, la hidrocefalia es un diagnóstico generalmente postnatal y se refiere a aquellos casos en los cuales existe un aumento del líquido cefalorraquídeo asociado a un incremento de la presión del mismo y generalmente a una circunferencia cefálica anormalmente grande. Pero esto implica medir la presión intracraneana y en la vida intrauterina es imposible medir la presión del líquido cefalorraquídeo. Por lo tanto, no podemos o no debemos hablar de hidrocefalia, sino debemos hablar exclusivamente de ventrículomegalia. Porque la ventrículomegalia, que son estas mediciones de los ventrículos anterior, posterior, indican la presencia de un exceso de fluido en los ventrículos laterales del cerebro en desarrollo de este fetito. Entonces yo sí puedo medir estas distancias y aplicar curvas, ¿no? Esta es la forma correcta de medición propuesta por la ISUOG en el año 2007, son las guías de neurosonografía, ¿no? Y lo que recomienda es la medición del atrium con los calipers de dentro hacia adentro a nivel de esta incisura o la cisura
que vemos en la parte posterior de la cabeza. Y esta medida es la aproximación más efectiva para la evaluación de la integridad del sistema ventricular cerebral. Los trabajos muestran que la medida del atrium es estable en el segundo trimestre y al inicio del tercer trimestre, con un diámetro promedio entre 6 a 8 milímetros, siendo considerado como normal hasta menos de 10 milímetros, ¿no? Entonces yo mido tanto el asta anterior como el asta posterior y deben medir menos de 10 milímetros. Por lo tanto, los ventrículos que midan de 10 milímetros para adelante son considerados anormales y yo los puedo clasificar de diferentes formas según el parámetro que yo crea conveniente. Así puedo evaluarlo según el diámetro de este atrio, como la publicación del ultrasound del año 2009, que nos habla de una ventriculomegalia leve, aquella que mide entre 10 y 15 milímetros, o una ventriculomegalia severa, aquella que mide más de 15 milímetros. Vean que en el año 2010 los radiólogos proponen una clasificación diferente y a la leve la subdividen en dos y hablan de una ventriculomegalia borderline, fronteriza, limítrofe, entre 10 y 12 milímetros, y una ventriculomegalia moderada entre 13 y 15 milímetros. Lo que no queda en discusión es que la ventriculomegalia severa es siempre aquella que mide más de 15 milímetros. Pero no solamente se clasifican según el grado de dilatación de los ventrículos, sino también puedo clasificarla según la simetría de la ventriculomegalia. Entonces tengo ventriculomegalias unilaterales, que son muy raras y que se producen por obstrucción del agujero de Monro y que generalmente es transitoria, y las bilaterales, que son las más frecuentes, generalmente por estenosis del acueducto de Silvio o por lesiones ocupantes de espacio. Pero también puedo clasificar las ventriculomegalias según el lugar de la obstrucción y pueden ser comunicantes, que son extraventriculares, o no comunicantes, como son las intraventriculares. Sigo encontrando formas de clasificar las ventriculomegalias y puedo también clasificarlas según su asociación con otras malformaciones. Y vamos a tener ventriculomegalias aisladas, según esta publicación de la revista Fetal Diagnosis and Therapy del año 2010, hasta un 43% de los casos, y las ventriculomegalias asociadas a otros marcadores de cromosomopatía, hasta un 57% de los casos. Y puedo finalmente, como aprendimos de el último congreso que estuvimos en Quito con nuestro amigo Mauricio Herrera, según la progresión pueden ser las ventriculomegalias estacionarias, ¿no? Aquellas que las medimos en 12 milímetros a las 20 semanas, a las 24 siguen 12, a las 28 siguen 12 y al nacer siguen 12. Y las que son de progresión progresiva, que son las que tienen peor pronóstico. Muy bien. ¿Y por qué estas clasificaciones? En un intento de proponer grupos comparables que nos permitan hacer pronósticos cuando la paciente nos dice qué futuro le espera a su niño al cual hemos diagnosticado una ventriculomegalia leve, bilateral, no progresiva, no comunicante. La incidencia de ventriculomegalias es más o menos de un 4.9
por cada 10.000 nacidos vivos, según la Asociación Europea de Vigilancia de Anomalías Congénitas, pero puede variar desde 0.65 hasta 15 por 10.000 nacidos vivos, como resultado de las diferencias en el tamizaje prenatal. En nuestra institución, en el año 2004, que hicimos una revisión, tuvimos una frecuencia de 1 por cada 1.000 nacidos vivos, es decir, 10 por cada, o 11 por cada 10.000, ¿no?, en este rango de referencia, probablemente porque nuestra institución es una institución de referencia de patología obstétrica. ¿Cuál es la fisiopatología por la cual ocurre la ventriculomegalia? Hay diferentes mecanismos patológicos que pueden ocasionar el aumento del líquido cefalorraquídeo. El más importante, el más frecuente, es la estenosis acueductal. Casi el 80%, vamos a ver más adelante, de las hidrocefalias o ventriculomegalias son por este mecanismo, pero puede haber también hipersecreción de líquido cefalorraquídeo, como en los casos de papilomas de plexo coroideo. También puede haber disminución en la filtración de líquido cefalorraquídeo por ausencia de las granulaciones aracnoides. Estos casos son bastante raros y algo un poquito más frecuente es la alteración en el desarrollo de la arquitectura intracraneal, por ejemplo, en la agenesia ya sea total o parcial del cuerpo calloso. Justo hoy día en la mañana vimos un caso en la unidad. Entonces, las causas por las cuales se produce la ventriculomegalia son variables y podemos agruparlas en 4 grandes grupos de causas, que es más o menos como yo recomiendo que enfoquemos el diagnóstico de la paciente con ventriculomegalia. Inmediatamente pensar que ese feto puede estar afectado de una malformación cromosómica, a la cabeza trisomía 21, pero también puede estar afectado de una malformación no cromosómica. Entonces, es casi como un acto reflejo. Cuando encontramos ventriculomegalia, inmediatamente tenemos que hacer una evaluación exhaustiva de la columna para descartar la presencia de defectos del tubo neural. Y hay que tener mucho cuidado de mirar a todo nivel, porque no solamente las espinas bífidas lumbosacras son las más frecuentes, sino que también pueden haber espinas bífidas a nivel del cuello o del dorso que a veces se nos pueden pasar desapercibidas. La tercera o el tercer gran grupo de causas está relacionado con las infecciones intrauterinas y es por ello que tenemos que pensar en infección por toxoplasma, por rubiola, por citomegalovirus o por herpes. Y finalmente, una causa muy importante son los mecanismos vasculares, es decir, la presencia de hemorragias intraventriculares, intraparenquimales o infartos cerebrales a consecuencia de isquemias cerebrales que incluso pueden ser transitorias. Vean, 40% de ventriculomegalias por estenosis acueductal, hasta un 30% por la malformación de Chiaridos, hasta un 10% por un complejo de Dandy-Walker, hasta un 30% por agenesia de cuerpo calloso y otras llegan hasta un 5 a 10%, según esta publicación del Journal of Maternal and Fetal and Neonatal Medicine del año 2007. Entonces, la estenosis acueductal, que es la causa más frecuente de ventriculomegalia, puede ser originada por infecciones, hemorragias, y hasta en el 5% existe un patrón hereditario recesivo ligado a X, ¿no? Si se vuelve a repetir la ventriculomegalia en la misma paciente en un siguiente embarazo, hay que sospechar de esto y hay que hacerle estudios del cromosoma X.
Ojo, hasta el 16% de las estenosis o de las ventriculomegalias por estenosis acueductal tienen otras anomalías asociadas, incluyendo cromosomopatías. Así que el hecho de que me fue entre una ventriculomegalia por estenosis no significa que no pueda tener de fondo una trisomía 21. Característicamente no hay dilatación ni del cuarto ventrículo ni de la cisterna magna. La mortalidad neonatal es baja, del 10 al 30%, pero la morbilidad neonatal es altísima, hasta 90% de retardo mental. Acá tenemos un caso diagnosticado en nuestro servicio. Vean cuánto medían estos ventrículos laterales, ¿no? 30 milímetros, 33 milímetros, ¿no? Lo que quedaba de corteza cerebral realmente era mínimo en ambos lados, ¿no? La malformación de Chiari II, que es un defecto estructural o ubicación anormal del cerebelo en la base del cráneo, con un descenso del vermis por el foramen magnum, que se asocia a hidrocefalia y mielomeningocele lumbar. Es responsable de casi un tercio de las ventriculomegalias. Y cuando hablamos de la malformación de Chiari, tenemos dos signos que nos ayudan a reconocerlo: el cerebelo en aspecto de banana, que es el signo de la banana, ¿no? Y la cisterna magna ausente. El pronóstico está asociado al nivel de defecto en la columna. Cuanto más bajo, menos compromiso de esfínteres, más compromiso motor. Acá tenemos unas fotos de el signo de la banana y acá tenemos el signo del limón, ¿no? Que nos indican un Chiari II. El Dandy Walker se caracteriza por un quiste en la fosa posterior e hipoplasia del vermis cerebroso, responsable de hasta el 10% de las ventriculomegalias. Aquí sí hay dilatación del cuarto ventrículo y acá hay ligazón con patrones de herencia autosómica recesiva. La mortalidad postnatal es aproximadamente 35% y se ve asociada a retardo mental hasta en 30% de los sobrevivientes, ¿no? Entonces acá tienen una imagen donde vemos este complejo de Dandy Walker, ¿no? Perdón. Y acá veíamos esto. ¿Qué cosa es? La aorta es. No, no es cierto. El cuarto ventrículo dilatado, ¿no? Que es característico en el Dandy Walker. La agenesia del cuerpo calloso, donde hay ausencia completa o parcial de las fibras blancas que cruzan la línea media entre los dos hemisferios. Incidencia aproximadamente 1% en las ventriculomegalias, asociado a cromosomopatías y también síndromes ligados a X. Y el pronóstico va de asintomático a un pronóstico muy malo con convulsiones y retardo mental severo, ¿no? Yo recuerdo una teleconferencia con este profesor uruguayo Gustavo Malinger, que nos presentó hasta 2 casos de agenesia del cuerpo calloso, ¿no? Que iban con bebés totalmente normales y que cuando les hacía el estudio a los padres también, uno o ambos, tenían agenesia del cuerpo calloso, ¿no? Entonces hay que pedirle en estos casos resonancia magnética cerebral a los padres. Entonces acá tenemos un caso, vean, los ventrículos muy dilatados, el signo de la lágrima, ¿no? Como el plexo coroideo cae, ¿no? Y no se ve el cuerpo calloso, es una cosa muy rudimentaria, no se ve la estructura característica del cabum del septum pelúcido. Diagnóstico diferencial, entonces, como les decía, no todo lo que se ve negro anecoico en el cerebro es hidrocefalia o ventriculomegalia. Podemos estar frente a una holoprosencefalia,
también una hidranencefalia, quistes subaracnoideos, porencefalias, lisencefalias. Esta imagen que ustedes ven acá, donde veíamos esta estructura que corresponde a los tálamos, ¿no? Con una imagen anecoica que rodea esto, que corresponde a un monoventrículo. Esto es una holoprosencefalia alobar, ¿no? Y esto no es lo mismo que hidrocefalia. Esto revela una alteración en la formación, en la migración neuronal, ¿no? A diferencia de la hidrocefalia, donde la migración es correcta, lo que hay generalmente son problemas obstructivos o degenerativos. Esta es una imagen de hidranencefalia, donde lo único que vemos acá es el tallo cerebral, porque el origen de esta patología es totalmente distinto. Aquí se ha producido una obstrucción bilateral de las arterias carótidas y por lo tanto no hay flujo sanguíneo del cuello hacia el cerebro. Y por lo tanto, cuando no hay irrigación, ¿qué ocurre? Hay necrosis, y lo que pasa es que todo el cerebro se necrosa y se reabsorbe. Y lo que queda es una gran bolsa meningia conteniendo líquido cefalorraquídeo. Ustedes pueden entender que esto no tiene nada que ver con hidrocefalia, tiene un origen vascular completamente diferente y un pronóstico totalmente diferente. Entonces son niños que no van a vivir. Estas imágenes aparatosas, ¿no?, que corresponden a quistes subaracnoideos, generalmente están cerca de la línea media, tampoco tienen nada que ver con ventriculomegalia. Estas imágenes anecoicas, generalmente asimétricas, unilaterales, que corresponden a porencefalia, que son resultado de accidentes cerebrovasculares durante la vida fetal, que producen muerte y formaciones quísticas. Y casos como este, donde desafortunadamente no se ve muy claro acá, pero hay una solución de continuidad que comunica el ventrículo con la parte externa. Y esto es una lisencefalia. ¿Cómo manejamos estos casos? Frente al hallazgo de una ventriculomegalia, yo debo pedir cariotipo fetal para descartar cromosomopatías, debo pedir un TORCH, un examen serológico para descartar infecciones intrauterinas, y debo pedir IgG, IgM, debo pedir proteína S para descartar trombofilias. Muchas gestantes son portadoras de alteraciones de este tipo y no nos damos cuenta sino cuando el feto hace una ventriculomegalia y empezamos a ver que tiene signos hemorrágicos. Debemos pedir una evaluación especializada del cerebro fetal que se conoce como neurosonografía, si se puede una resonancia magnética nuclear y ecografía seriada cada semana, cada 2 semanas, para evaluar la progresión de la ventriculomegalia. El embarazo se interrumpe si esta ventriculomegalia es progresiva. Hay que referir a la paciente a establecimientos de salud de tercer nivel, ¿no?, que cuenten con UCI neonatal, servicios de neurocirugía, neuropediatría, para que puedan intervenir prontamente a este recién nacido. Y generalmente, frente al diagnóstico de ventriculomegalia, la vía del parto es la cesárea, debido generalmente a que los diámetros biparietales sobrepasan de los 100 milímetros. Aquí se ha quedado trunco
lo que vendría a ser la cefalocentesis, porque me quedó la duda de si era prudente colocarlo o no, ya que es un procedimiento que ha quedado en desuso. La cefalocentesis consiste en la punción por vía abdominal de la calota fetal a través de una de las fontanelas para aspirar el líquido cefalorraquídeo y disminuir el volumen y permitir un parto vaginal. Se han hecho muchas publicaciones al respecto y la verdad que resulta poco útil, y lo único que hace a veces es que las consecuencias que aparezcan en el recién nacido, como es el retardo mental o alguna otra deficiencia, sean después atribuidas al procedimiento cuando probablemente ya las tenían antes de que se haga. El pronóstico de las ventriculomegalias es muy variable y esto va a depender sobre todo de dos factores. Uno de ellos es la severidad y el otro la presencia de anomalías asociadas. Esta es una publicación de Gianluigi Pilù, uno de los más entendidos en neurosonografía también a nivel mundial, de Italia. Él hace esta publicación el año 99 sobre la ventriculomegalia borderline, es decir, aquella que mide entre 10 y 12 milímetros, y nos dice que es en general bueno, ¿no? Vean, asociados a aneuploidías solamente el 3.8%, asociadas a otras malformaciones que no fueron diagnosticadas in útero, un 8.6%, hubo 3.7% de muertes perinatales y un 11.5% que tuvieron un desarrollo anormal por una u otra causa. En total, aproximadamente un 20% que tuvieron resultados anormales, 43 casos de 219. Es decir, el 80% de ventriculomegalias borderline irían aparentemente con un resultado normal. En cambio, las ventriculomegalias severas, el pronóstico, según esta publicación de Kennelly en el Prenatal and Diagnosis del año 2009, es realmente malo, con mucha discapacidad tanto física como neurológica. La asociación con aneuploidías es baja también, 5.3%, pero hay hasta un 21% de malformaciones no diagnosticadas intraútero, hasta un 47% de muertes perinatales, vean ustedes, y comparado con el dato anterior que llegaba a menos del 4%, acá se multiplica 10 a 12 veces esa proporción, con un neurodesarrollo anormal en el 90% y un resultado anormal en total, en global, de casi el 95%. Entonces, cuanto más severa sea la ventriculomegalia, peor el pronóstico perinatal. Y entonces, para que se autoevalúen, ¿cuál era la respuesta acá? La respuesta es hidrocefalia, ¿ya? Acá podemos ver que hay línea media, ¿no? Y hay corteza cerebral. Hay dos ventrículos claramente separados. Esto es una hidrocefalia severa. ¿Cuál es el diagnóstico acá? Hidranencefalia. Solamente se ve el tronco cerebral, no hay nada de estructuras cerebrales dentro de esa calota. ¿Cuál es el diagnóstico acá? Holoprosencefalia, ¿no? Se ven los tálamos fusionados, un solo ventrículo. Y finalmente el diagnóstico, por más aparatoso que se vea, era un quiste aracnoideo. La recomendación, si tenemos Doppler a la mano, siempre pongamos la caja de color en estas lesiones anecoicas, porque algunas veces pueden tratarse de malformaciones arteriovenosas, aunque solamente he tenido la ocasión de ver una sola vez en mi vida un aneurisma de la vena de Galeno, podríamos
de estar frente a otro caso. Entonces, si no pinta, no es aneurisma en la vena galena, ¿no? Entonces, este es un... No corre mis videos, Miguel. Tenemos que cambiarnos a la Mac, dice, ¿no? Este es un caso de la unidad. Vamos a ver si lo recuperamos un ratito. Entonces vean el grado de dilatación, prácticamente lo único que nos hace casi estar seguros de que no es una hidranencefalia, es la presencia de esto. Igual nos descarta también la posibilidad de que sea una holoprosencefalia, ¿no? Pero ante dilataciones tan severas de los ventrículos cerebrales, a veces el diagnóstico es postnatal, con con resonancia o tomografía o con anatomía patológica, ¿no? Muchos de estos bebés fallecen, hay una desorganización marcada, ¿no? Ya del parénquima cerebral por el grado de dilatación extremo. Muy bien, eso sería todo. Muchas gracias. Y si hubiera alguna pregunta. Muchas gracias.